He decidido que no quiero hacer un parcial estrictamente hablando, prefiero que la nota del corte sea producto del trabajo que ustedes hayan hecho, ¿no? De un poco del trabajo que hayan hecho durante el semestre. No se ha hecho mucho hasta ahora, enviaron una actividad, pero dije, bueno, podemos hacer simplemente actividades. El día de hoy tenemos un tallercito que contaría como una actividad y en la próxima clase podremos tener un taller que podría quedar incluso para la casa, para que lo resuelvan, pero algo sencillo. Cuando digo taller no me refiero a este examen de 40 preguntas, sino algo que tenga 5 o 6 preguntas para mirar cómo van. Y complementaríamos las notas del corte, que sería la tarea que debieron entregar para la semana pasada, más el taller de hoy, más el taller de la próxima clase, con una exposición grupal que harían en grupos de 4, ¿sí? Sería una exposición que tendría algunas condiciones y básicamente las condiciones son que haya una presentación, o sea, que haya un buen diseño, que sea algo que se vea bonito, y 2, que expliquen, ¿no? Es un tema que yo siento que no es tan largo, pero que la idea es que expliquen, que si van a hablar cada uno 2 o 3 minutos, sea algo explicado como, por cierto, muchos aquí son expertos. Entonces, haría yo 3 cosas para, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 cosas para el parcial, ¿sí? Me dan un segundo y las escribo para que no quede, no haya mayor inconveniente. Quiero aclarar que yo sí les había dicho que para hoy iba a ser el taller, ¿no? Y que lo ideal era que entraran. Creo que eso lo puse en proyecto E. ¿Cierto, Marta? Dice que vamos a hacer un taller en clase en Proyecto E, para identificar Exacto. los tipos de signos. Y que cuenta de pronto un poco como nota, ¿no? Eso lo estoy aclarando porque no quiero que nadie llegue y me diga como que, ay, yo no sabía que hoy había una actividad. Bueno, yo lo puse en proyecto E y pues igual el trabajo es que entren, ¿no? Y creo que es más práctico y creo que es más chévere, sobre todo porque también es un trabajo que es argumentable. Lo que quiero es que me argumenten, ¿no? Que si ustedes me van a decir, si yo tengo en mi cabeza que una vaina es un ícono y ustedes vienen y me dicen, profesor, eso no es un ícono porque para mí es esto y esto y esto, yo de pronto no voy a estar de acuerdo con ustedes, pero si ustedes me dan las razones de por qué me están diciendo lo que me están diciendo, la respuesta está bien. En semiótica, desde el punto de vista de la teoría de Peirce, de hablar de signos, símbolos e íconos, va a depender de cómo lo vean ustedes, cómo lo interpretan. Por eso es que es tan importante el interpretante. ¿Sí? Porque en el interpretante es cuando ustedes de alguna manera dicen por qué lo están viendo de esa manera, y bueno, si es interpretante y está justificado, está muy bien. Dicho eso, quisiera que para el corte, de pronto lo estoy diciendo un poco tarde, pero es que al final decidí que no quiero hacer, ay Dios mío, por favor, voy a hacer lo que hacen, tengo entendido que el que no llega a tiempo no entra. Vamos a mirar a ver si puedo cambiar la configuración aquí para que todo el mundo pueda entrar sin problemas, a veces me permite eso. Bien. Lo ideal sería, por ejemplo, perdón, lo que no quiero es como hacer un parcial o algo por el estilo, algo que tengan que estudiar mucho, aunque una exposición implica estudiar, pero es más relajado hacer una exposición en casa, a venir y conectarse para resolver un examen, aunque esos exámenes están llenos de machetera, pero no importa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, una tarea que fue para la clase pasada, que yo espero que todos hayan entregado y el que no entregó pailas, ya sabe que las tareas cuentan, un taller 1 hoy, que es hoy, un taller 2 para la próxima clase. Ya saben, un taller implica que es una cosa que se resuelve en media hora, 1 hora, no mucho. Algo pequeño. Y me estoy clavando, perdón, clavando no, me estoy apuñalando, porque me estoy poniendo muchas cosas para revisar yo mismo. Una exposición sobre olvidé el tema. Sobre signos lingüísticos y signos no lingüísticos. Perdón, signos verbales y no verbales, es la verbales y no verbales. Y aparte de eso, una participación en clase. Quiero hacer un experimento. A ver si funciona. Quiero que el próximo corte, no quiero ponerles actividades.
Posiblemente tengamos un trabajito final, pero no quiero poner esas actividades. Quiero que en lo posible construyamos la clase en torno a la participación en clase. Es decir, todo el que vaya participando, que vaya teniendo como una nota que determine la nota final, ¿no? Son muchos, pero la idea es que participen de alguna manera en la clase, aportando algo que puede pasar frecuente o no. Dame un segundo que no he terminado. Dicho eso, para la exposición vamos a hablar de signos verbales y no verbales. Pero como ustedes sabrán, cada que hay una exposición, yo igual termino explicando el tema. Sé que a veces los profesores no hacen eso, pero a mí me gusta explicar el tema para estar seguro. Entonces vamos a poner una exposición para la próxima clase en grupos de 4. En grupos de 4. Y la próxima clase yo voy a explicar el tema en lo posible, pero con ustedes. Es decir, ustedes tendrán que participar en esa clase y eso lo tomaré como un tipo de nota extra, ¿no? Medio apreciativa, medio extra, como quien dice el 5% de lo que va a representar su nota en el corte. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí. Hello. Bien. La idea es que ustedes participen en clase, miramos a ver qué tanto participan. Generalmente aquí hay gente que participa, pero generalmente es la misma. Y en lo posible, en el cuarto corte lo que haríamos sería una clase eminentemente participativa. Lo que usted participa en clase es lo que va a determinar la nota que usted se va a merecer en el último corte. ¿Sí? Bien. Difícil para uno, dice Sara, no veo por qué sería difícil. Bien. Jeffrey dice, profe, ¿por qué no mejor videoexposición? No entiendo qué es un videoexposición. Profe, de acuerdo a la pregunta de Jeffrey, quería preguntarle eso, de cómo iba a ser la exposición, si iba a ser por acá por Meet o teníamos que grabar un video y presentárselo o cómo es la cosa. Bueno, generalmente las exposiciones, ¿cómo son en mis clases? Un video. Exacto. So, ¿cuál es la duda? No, solo pregunto, profe. No. Para que todo quede bien machacadito ya, en plastilina. Claro, entiendo. Sí, claro, evidentemente es un video así, solo que lo que sí quiero es que sea un video. Miren, realmente me cansé de los videos de verlos a ustedes. Oye, hagan una presentación, unas diapositivas. Si quieren grabarlo en Meet, que no lo amo, o sea, yo no lo amo, hacerlo como una clase, así como hacemos esta clase, no es mi cosa favorita de una exposición, pero ok, pero hay videos que la gente lo que hace es esto, se coge el celular y lo pone, qué sé yo, en la repisa de la casa y comienza. La semiótica es tal cosa y tal cosa y tal cosa. También es cierto que, y es como, no me interesa ver tu cara. Me da risa porque esas exposiciones ni siquiera las veo. Yo las pongo como si fueran una canción y ellas van sonando en audio y yo voy haciendo otra cosa en la que las voy escuchando. No, quiero ver una exposición en la que tengan su presentación, que yo tenga que revisarles, ver que será bonita, organizada, como si fueran personas serias y profesionales. Dime, José David. Creo que a eso iba la pregunta, eso que está explicando ahorita mismo. Sí, básicamente es eso. Bueno, ambas serían exposiciones, pero lo voy a hacer. Isaías, cuando yo hago exposiciones o cuando ustedes han hecho exposiciones, ¿cuántas exposiciones han hecho ustedes? ¿No han hecho varias? Como 2. Ajá. Además de videos, ¿no? Mi pregunta es, ¿yo eso lo muestro en clase? No. No. Ok. Están haciendo preguntas como raras hoy, como demasiado Pero inocentes. una pregunta. Dime. Voy a una pregunta que dijo ahora, y es que dijo que la próxima clase vamos a mostrar las exposiciones para construir la clase con usted. No, lo que dije fue que voy a aclarar de pronto eso. Lo que dije es que como ustedes van a hacer unas exposiciones, obviamente todos van a leer. O sea, yo sé que muchos no leen, no se preocupen, eso no es un engaño para mí. Pero para la próxima clase todos van a leer porque van precisamente a exponer. Y que como ya leyeron del tema, dame un segundo, y como ya leyeron del tema en la próxima clase, vamos a hablar también en clase de lo mismo, de signos verbales y no verbales. Pero como ya ustedes habrán leído, pues la idea es que yo vaya explicando las cosas que se hayan quedado por fuera o que no están en la lectura, pero que ustedes también vayan aportando. Que cuando yo les pregunte, por ejemplo, díganme una característica de los signos verbales, entonces vengas tú, Esteban, y diga, profesor, la tal cosa. ¿Sí? O bueno, cuando ustedes leyeron en el material este término, ¿a qué le sonaba esto? Y tú me digas, profesor, la tal cosa, que vayas participando con lo mismo. Les voy a poner un ejemplo. La semana pasada, antepasada, trabajé el tema de la aguja hipodérmica con los de segundo.
Pero yo les puse una exposición antes. Y cuando yo comencé la clase, yo comencé a hacerles preguntas y de ahí me surge la idea. Y esa gente comenzó a hablar mucho. O sea, ellos hicieron la clase, participando del tema. Yo dije, pero wow, qué milagro, leyeron. Luego capté y dije, no, no es un milagro que hayan leído, es que hicieron una exposición. Claro que se saben del tema, ¿no? Y eso me sirvió a mí para comprobar que sí se habían aprendido la exposición de verdad, no solo era un parapeto y un esperpento lo que habían hecho, sino que realmente sí sabían lo que estaban haciendo. Y también les ayudó porque me di cuenta que muchos pues habían pillado y estaban bien y dije, wow, qué bueno, estoy contento, ¿sí? Marta, te escucho. Marta. ¿La exposición es sobre el texto que leímos hoy o usted nos va a poner otro? Evidentemente no, es sobre otro, ¿no? Las exposiciones generalmente son sobre temas nuevos y el texto que leyeron para hoy, que no vamos a abarcar del todo hoy, pero vamos a comenzarlo, más o menos lo básico, lo que me interesa como rescatar para mirar algunas cosas, ya quedaría un poco saneado hoy hasta donde se pueda, ¿sí? Entonces, no, la exposición es sobre otro tema que podríamos buscar. De hecho, el tema es, deme un segundito. Aparentemente no. ¿Qué hago yo cantando eso? Este es el capítulo Sistemas de signos verbales y no verbales y comenzaríamos a partir de lo que se conoce aquí como ¿dónde está eso? Sistemas semióticos del lenguaje verbal y sistemas semióticos del lenguaje no verbal. Eso está en el libro y obviamente la instrucción la tengo que poner en proyecto E. Eso está en el libro que tienen y van a hablar, por ejemplo, aquí van a hablar, en este caso, van a hablar de las características del lenguaje verbal, que es el lenguaje verbal, por ejemplo, que tiene un carácter auditivo del canal porque es oral, que se difunde, que tiene una extinción rápida, que tiene una intercambiabilidad, o sea, que es intercambiable, que se especializa, que tiene un carácter semántico, que es arbitrario, que tiene un carácter discreto, todo esto. Y luego hablarían de los sistemas semióticos del lenguaje no verbal, cuáles son sus características, y hablarían de los códigos según Giraud, no, solamente Giraud, no me interesa más nadie. O sea, que sería hasta la página... 52, ¿no? Hasta la página 52. Desde la página 45 a la 52. Es bien corto, son 7 páginas, pero por ejemplo, para ir aclarando, ya que estamos aprovechando el tiempo para eso, hay un conjunto de características que tiene el lenguaje no verbal. Son 19 características, ¿no? Entonces tampoco se trata simplemente de decir, el lenguaje verbal es arbitrario. Ajá, pero ¿qué significa ser arbitrario? Es creativo. ¿Qué significa ser creativo? Es dual. Bueno, no espero que me expliquen la doble articulación, eso no espero que lo expliquen, pero que sí expliquen algunas cosas, ¿no? Es semántico, la semanticidad en el lenguaje arbitrario. ¿Qué es eso? Para eso pueden, sin ningún inconveniente, o consultarla a compañeros lingüistas que tengan ustedes, o me pueden preguntar a mí directamente. O sea, por ejemplo, Alex, cuando me está diciendo que es creativo, ¿qué quiere decir eso de que el lenguaje verbal es creativo? Bueno, uno con la lengua uno puede hacer de todo. Uno puede inventar oraciones que no existen en la vida, ¿no? Y decir cosas súper ilógicas como Superman, el calzoncillo verde de Superman fue a comprar unas pantuflas para sus pies en la playa, en el fondo del mar, ¿no? Los calzoncillos verdes de Superman fueron a comprar unas pantuflas para sus manos en el fondo del mar. Una cosa súper loca, ¿no? Eso es ser creativo con el lenguaje. Uno puede decir lo que uno quiera. De ahí que podamos enamorar gente diciéndole ridiculeces y palabritas bonitas, ¿no? Porque somos creativos con el lenguaje. Entonces la persona que le gusta el lenguaje dice, ¡ay, qué lindo! O el otro dice, ¡ay, qué ridículo!, ¿no? Que sería lo que diría yo. Entonces, eso consiste en la creatividad del lenguaje. Entonces, la idea es esa, que cada característica la puedan explicar en sus propios términos, ¿no? Por ejemplo, decir... Profe, y ahí en el libro... Ahí en el libro... No están. Okay. No están las definiciones, por eso tendrían que buscar un poco en otra parte o consultar. Por ejemplo, extinción rápida, ¿qué quiere decir eso? Las lenguas se extinguen, ¿no? Las lenguas se extinguen. ¿Cuántos años tiene el español? El español tendrá, ¿cómo cuánto? Juliet, no sé si Juliet está aquí. ¿Cuántos años podrá tener el español? Que el Neocit surge en 1100, así que el español deberá tener unos 1000 años, más o menos, no tiene mucho más.
Vamos a ponerle que, hablando de los ancestros del español, tendrán 1200, 1300 años, no mucho más. Cualquiera diría, profesor, eso es un poco comparado con nuestras vidas, pero comparado con la historia de la humanidad y con la historia del universo, que son millones y millones y millones de años, 1100 no es nada. Prueba de ello es que si tienen 1100 pesos en el bolsillo, no es igual a tener 25 millones, ¿cierto? Entonces, que las lenguas se extinguen, ¿no? Demoran ciertos miles de años, pero que en general toda lengua desaparece, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde proviene el español? Del latín. Muy bien, señor Esteban, muy bien, gracias, señor Esteban. En efecto, proviene del latín. Y el latín es una lengua, ¿qué? Lengua muerta. Muy bien, ¿y por qué está muerta? Porque ya no se habla. Muy bien, wow, están volando, muy bien, excelente. No fue que alguien Robin la mató. Alzamora, ya participé, quiero mi nota. Okay. No es tan fácil y hoy no es el día. Pero muy bien, es una lengua muerta, y no porque alguien la mató o porque mataron a sus inmigrantes, sino porque cambió. Hay lenguas, y ya me estoy yendo por otro lado y estoy perdiendo mi tiempo en la clase de hoy, hay lenguas que se extinguen porque cambian tanto que se convierten en otras, como el latín. El latín no fue que la gente se murió, al contrario, es que se expandió tanto que se volvió tan diversa y al final terminaron siendo lenguas diversas. No, en ese sentido, el español, el francés, el italiano, el rumano, el catalán, el portugués, y etcétera, etcétera, porque son varias. Generalmente hablamos de español, francés, italiano, portugués, pero son muchas más. Hay lenguas minoritarias en diferentes regiones de Italia y de España. No son otra cosa que latín mal hablado, ¿sí? Eso para que se den cuenta que ser un mal hablado no es malo. Muchas veces eso es lo que permite el cambio de las lenguas y que surjan nuevas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, esa puede ser una razón. Otra razón es porque matan a la población, ¿no? O sea, la llegada, el taíno era la lengua de los indígenas puertorriqueños, los boricuas, desapareció, pero no desapareció porque eso se expandió, desapareció porque llegaron los españoles con sus pestes, sus cosas, todas sus cosas malas que nos trajeron, y todos los indígenas se murieron, y por eso la lengua se murió. O sea, esa la mataron, literal, ¿no? Entonces, las lenguas generalmente se extinguen, y hay unas razones para que se extingan, ¿sí? Bien. ¿Sí está claro todo lo que estoy hablando? Sí. Sí, señor. Muy bien. De hecho, pues eso que estoy diciendo, de hecho les sirve ya un poquito, ya hablé incluso de algunas características. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces me pueden consultar cualquier cosa, aunque yo les recomiendo que consulten en otras partes, ¿no? Con que yo ponga en Google simplemente por qué los lenguajes verbales son arbitrarios, posiblemente van a explicar. Se van a dividir, se van a organizar, creo que no es una exposición muy grande, y van a ser en grupos de 4. Grupos que me gustaría saber de entrada y que pues pueden irse poniendo de acuerdo para que me los vayan diciendo a mí, no a Marta, por el WhatsApp, porque quiero saber cuáles son los grupos, ¿no? ¿Sí? Y en lo posible pueden comenzar a decirme desde hoy. Bueno, no se lo digan a Marta, ni me lo digan a mí. Pónganlos en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ya yo lo empecé a escribir. Eso me di cuenta, eso imaginé cuando escuché el celular sonar. Eso imaginé cuando escuché el celular sonar, que ya habían comenzado a escribir. Bueno, dicho todo eso, podemos comenzar con la clase de hoy. Y quiero comenzar rememorando solo un poquito antes de hablar de tipología de signos. Vamos a ver si tengo, hoy hay clase, sí. Quiero comenzar rememorando de pronto un poquito para ir cerrando con lo que estuvimos hablando, de que es un índice, y luego pasar a otras terminologías. Oye, yo no había tenido este mismo problema la clase pasada, y no lo había quitado yo, no lo había resuelto. Bueno, sabemos que para PERS, recordando un poquito, hay índices que son unos signos que están en relación con el objeto del que están hablando, hay una relación física, y esos índices, esos signos sirven para indicarnos algo, como por ejemplo la basura, las huellas en la playa, pero en general hay muchas cosas que nos pueden indicar. Si yo tengo una curita en mi dedo,
Eso sería un índice de que en algún momento dado me corté. Esos son los signos índices de Peirce, ¿sí? También tenemos los signos icónicos, que lo que hacen es una representación del objeto del que se está hablando. ¿Cuáles son los componentes de un signo? ¿Me recuerdan? ¿Cuáles son los componentes de un signo? Según Peirce. Evidentemente. Ajá. Representación, Ajá. objeto y representable. Ok, Objeto e intérprete. ok, muy bien. Entonces, cuando yo hablo de objeto, me estoy refiriendo, por supuesto, a la realidad, ¿no? En este caso, el objeto es México, México en 1800 y píllatelo, no sé el año concreto, y este sería el representamen, un mapa, ¿cierto? Entonces, aquí lo que se hace es que se representa, puede ser algo completamente exacto, como la persona, o puede ser la nariz de la persona, o puede ser la cara de la persona. Una foto, una pintura es un icono, a veces puede ser de una parte, a veces puede ser de forma un poco metafórica, o sea, no tiene que ser una figura de la persona exactamente, pero con que haya alguna relación, podríamos decir que es un icono de la persona. ¿Sí está claro? O de lo que estemos mirando, del lugar, del mapa, todo lo demás. Por ejemplo, el Monopolio, el juego de Monopolio, sería un icono podría ser un icono de los, de alguna manera del mercado, ¿no? Una representación del mercado a través de la visualización de cómo se vería. Porque uno habla de mercado y uno dice, pero ¿cómo representa el mercado? Bueno, el mercado consiste en vender y comprar, ¿no? Vender bienes, comprar bienes. De hecho, podríamos decir que el monopolio es un ícono del capitalismo, ¿no? Y de hecho es interesante el monopolio, porque el que más cosas compra y el que más dinero adquiere, al final termina arruinando a los demás. Es un ícono del capitalismo, olvidé la palabra, de ese capitalismo arrollador, ¿sí? Y no es que se quiera salir mi parte revolucionaria, solo que funciona así. Tengo una pregunta. A ver, ¿quién es el ícono del pop? Madonna. El gran Michael Jackson. Michael Jackson. Bueno, no, Michael sería el rey. Madonna podríamos decir que es un ícono. Pero vamos a decir que es Madonna o vamos a decir que es Michael. Realmente eso queda muy ambiguo. Vamos a decir que es cualquiera de los dos. Britney no está en ese nivel, no siento, ni Britney. Eso nada más es Madonna y Michael Jackson. Eso no tiene mayor discusión. Es una opinión, pero es una opinión que no voy a discutir siquiera. Lo siento. Disculpen mi impositivo, pero Madonna y Michael sobre todo Madonna, porque Michael, o sea, tuvo como 10 años de carrera, Madonna tiene como 40, y no es que yo sea fan de Madonna, pero Madonna tiene como 40 años de carrera. No sé quién habló, pero ya mejor que guarda silencio. Continúo. No, mentira. Pregunto yo algo, Madonna y Michael Jackson son el ícono del pop. Esta pregunta la estoy haciendo porque me gustó mucho cuando un estudiante que se llama Oscar no sé qué cosa, la hizo hace un año, y yo dije, pues es una buena pregunta. Madonna y Michael Jackson son íconos del pop. Madonna y Michael Jackson son íconos del pop. Ojo, primero afirmé, Madonna y Michael Jackson sí son íconos del pop. Ahora les pregunto a ustedes, Madonna y Michael Jackson, desde el punto de vista semiótico, son íconos del pop. No, ¿Por qué no? porque el icono es la representación de algo. Y pues como tal, ellos son personas y no representan el pop en sí. O sea, solamente lo Exacto. cantan, pero no son eso ni son la representación de ellos. Exacto. ¿Cómo sería el pop para comenzar? ¿Serán un conjunto de notas musicales? ¿Sí me entienden? En efecto, lo que nos está diciendo Cielo es cierto. No son el ícono del pop. Eso lo decimos comúnmente, pero realmente no son el ícono del pop. Porque es que para ser el ícono del pop tendría que ser la representación del pop, ¿no? Supongamos que el pop fuera no sé, un circulito, qué sé yo, no tengo aquí para pintar, pero supongamos que fuera un circulito, el pop fuera un circulito con burbujitas o una cosa así. Entonces, ese sería un ícono. Si el pop es así y hacemos un dibujo de eso,
eso sería un ícono. Por ejemplo. Profe, ¿por qué no hablamos del reggaetón, que en el reggaetón es Daddy Yankee? ¿Cómo? No, bueno, no ¿Y por importa qué de quién, no importa de quién hablemos. El punto es a donde quiero llegar, ¿sí? Vamos a mirar algo. Foto de pintura, vamos a poner mejor, pintura de Madonna. Bueno, salió Madonna, la Madonna italiana, ¿no? La Madonna de María, pero bueno, Madonna cantante. Profe, perdón, aprovechando que está como en ese ejemplo, me queda la duda de, entonces, si Michael Jackson y Madonna no pueden ser íconos del pop porque ellos en sí mismos pues son carne y no son las notas musicales, entonces digamos el corazoncito rojo no es un ícono del amor tampoco, ¿cierto? Serían Porque el símbolos. mismo representa. Serían Exacto, símbolos. en el caso del corazón sería un símbolo. El corazoncito rojo sería un ícono del corazón. Ahora me van a decir, pero ¿cómo, profesor? Eso no se parece al corazón. Realmente eso tiene una aproximación al corazón real, ¿sí? Pero no del amor. No sería un ícono del amor, sería un símbolo del amor. Muy bien. ¿Me ibas a decir algo más, Ricardo? No, gracias. Eso. Me llama- Por ejemplo, aclaró aquí, bastante. aquí vemos esto, y esto es un ícono, pero de Madonna, o sea, de la Madonna real, de esta gran artista histórica, trascendental, que ha hecho todo lo que le ha dado la gana, aunque su carrera está a punto de morir, pero bueno, es otra historia. Esto sería un ícono de Madonna, pero no un ícono del pop. Supongamos que el pop fuera, vamos a poner algo así, que el pop fuera como un conjunto de burbujas, ¿no? Como se representa en este video de NSYNC del año 2001-2002, que hacen pop como con burbujitas. Entonces, si Madonna fuera así, un conjunto de burbujitas, eso sería sí un ícono del pop. Madonna, ¿qué vendría a ser para el pop entonces, si no es un ícono? O Michael Jackson, ¿qué vendrían a ser para el pop entonces, si no son íconos? Símbolos. Muy bien. Representantes. Sí, son representantes del pop, pero en términos de signos. Serían índices, íconos Símbolos. o símbolos. Símbolos. Muy bien, sí, hablando. Muy bien, son símbolos. Punto vacío. Pregunto una cosa, me dijeron representantes, y sí, ellos sí son representantes de la onda del pop, pero no en los términos de Peirce. O sea, porque ellos no son objetos, ¿no? No son signos del pop. No sé por qué me dijeron representante. Me confunde esa respuesta porque me hace pensar que no tienen tan claro qué es representante, objeto e interpretante. Yo estaba preguntando era por el tipo de signo. Y los tipos de signo son objeto, perdón, índice, icono, símbolo. Entonces me llama un poco la atención que tres me hayan dicho, ellos son representantes. Representante no es un tipo de signo. Representante es una parte del signo. Me llama un poco la atención esa respuesta. ¿Sí está claro? No sé por qué me dijeron representante. No sé si lo tienen claro. Marta, Esteban, no sé cuál fue la tercera persona, creo que fue Yerlin, pero no estoy seguro. ¿Qué me dicen? ¿De qué, profe? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Cuando pregunté, Madonna es ¿qué tipo de signo es para el pop? Me dijeron, es representante. Sí. Pero el representante no es la representación de algo. No es un símbolo. Ajá, y Madonna, no sé quién tiene el micrófono abierto, pero lo cierro. Porque tiene feedback. Sí, muy bien, cierto, Marta, pero representante no es un tipo de signo. O sea, yo sé que no es un tipo de signo. Porque para ser un signo tiene que utilizárselo. Tiene que tener objetos, representamen e interpretación, pero yo lo decía era como por la parte. O sea, si lo estás diciendo desde la parte de que representa la música o una cantante. Ajá, yo lo digo por esa parte. Ok, pero esa no sería la manera en la que estamos utilizando el término representante aquí. Aquí la palabra representante la estamos utilizando para decir que es la visión del signo, lo que vemos del signo. Y ver a Madonna no es ver un signo del pop.
o sea, sí sería ver un signo del pop y ella sería un representante del pop, eso es cierto, podemos decir que es un representante del pop, pero yo estaba preguntando ahora por el tipo de signo que era Madonna, ¿sí? Un símbolo. Sí, claro, un símbolo porque ya se lo aclaró. Lo que yo quiero saber es por qué se equivocaron diciendo representante. Ese es mi problema. Sí, lo que está diciendo Marta es cierto. Madonna Profe, yo no escuché en qué momento Yo decía dijo por eso. lo del signo. O sea, yo solamente lo dije porque pensé eso. Dije que sí representaba como okay. tal Bueno, de la pronto música y el... Sí. De pronto yo no lo dije literalmente y de pronto estoy haciendo un juzgamiento injusto, pero lo que pasa es que como estaba hablando de tipos de signos, pensé que no era necesario aclarar que quería que me dijeran el tipo de signo que era. Por eso lo estoy diciendo. Entonces, de pronto sí es cierto, y Erlín tiene razón, de que yo nunca dije literalmente tipo de signos, pero estábamos hablando de tipos de signos. Pensé que no era necesario decirlo. De todas maneras, sí quiero hacer esa aclaración, ¿no? Cualquier cosa, Madonna, o sea, por ejemplo, Madonna, el mapa, todo esto son representantes, todo esto son representantes. Son representantes de cosas, no de objetos. Esto es un representante de Freddie Mercury, aunque también podríamos decir que es un representante del rock, dependiendo de cómo lo veamos. Esto es un representante de la libertad, esto es un representante de la paz, otro representante de la paz, representante de México, representante de la sociedad de las personas, representante de grafía china, ¿esto es chino? Esto es chino, o japonés, no, esto es japonés, representante de grafía japonesa, si no estoy mal, realmente no sé ni qué es. Esto es representante de un saludo de respeto, representante de lo que va a pasar con el clima, representante de nosotros, representante de nuestros pies. Todos esos son representantes, porque es lo que vemos, ¿no? Es como lo que vemos y que nos permite ir un poco más allá e interpretar. Pero yo quería saber era el tipo de signo, porque sí, definitivamente cada cosa puede ser un representante. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Una cosa son las partes del signo y las otras los tipos de signo. En el caso de Madonna, con lo que estaba mencionando yo sobre que no es un icono del pop, pues no esperaba que me dijeran es un representante, porque obviamente si no es un icono, tendría que ser otro de los tipos de signo. Pues no es icono, entonces podría ser o símbolo o índice. Bueno, es símbolo porque Madonna y el pop no tienen una conexión física espacial. Tienen una conexión ya porque Madonna se dedica a eso, pero no es una conexión física espacial. ¿Sí está claro? ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Más o menos. Sí. ¿Por qué más o menos? Sí. ¿Por qué más o menos? Tal vez porque se vuelve confuso, no sé, uno está acostumbrado a escuchar como iconos del pop, entonces como la tradición de mal utilizar los términos hace que todo sea un poco... Bueno, ok, entiendo lo que me estás diciendo, pero no me refería tanto a eso, sino al hecho de que una cosa son las partes del signo y otras son los tipos de signo. Y que en general todo lo que vemos siempre van a ser representantes. Todo lo que vemos siempre van a ser representantes. Todo. El problema es luego de decir que eso es un representante, decir el tipo de signo que es. Por ejemplo, las señales de tránsito son representantes. ¿De qué? De movimientos que tenemos que hacer con el carro o como peatones. Ahora la pregunta es el tipo de signos que son. Bueno, son símbolos. Generalmente son símbolos, ¿no? A veces algunos son un poco no tan simbólicos, a veces son un poco más icónicos, por ejemplo. Vamos a buscar a ver para ver aquí. Me da un segundo. Semiótica, la carpeta de semiótica. Bueno, eso está lento, porque es por ejemplo, acá en la hojita esa que tenía abierta hace mucho y que no abrí, pero que parece que voy a abrir antes de avanzar. Por ejemplo, muévete, por favor, y gracias. Hola, hello, hola. Por ejemplo, todos estos son representantes, todos son representantes de algo. Por ejemplo, esto es un representante de Federico García Lorca, ese es
lo que es, pues dentro del signo, eso es el representante, una foto, y el tipo de signo sería un icono, está mostrando la cara de García Lorca. Estos son representantes, que son migas de pan, y estarían indicando, son un tipo de signo índice. La India Catalina, pues es un representante de una mujer, y sería un icono dentro del tipo de signo, ¿no? Esto sería un representante, un género, y sería un símbolo, eso es a lo que me refiero. Como en el caso de las señales de tránsito, por ejemplo, esta sería un representante, que sería un símbolo de qué no hacer, aunque en el fondo también es un poco icónico, porque es un arroyo peligroso y lo representamos con un arroyito y un carro, ¿no? Esto sería esta actitud sería un representante de algo, entonces representa algo, que sería posiblemente una enfermedad. ¿Y qué tipo de signo es? ¿Quién me dice? Gripa, También ahorita parece que COVID. tuviera frío. Todo, tiene de todo. Okay. Ajá, no me están respondiendo. ¿Qué tipo de signo es? Yo no estoy preguntando qué le está pasando a la persona. Estoy preguntando qué tipo Índice, de... profe, no. Muy bien, un índice. ¿Quién me dijo índice? Yeriset. Muy bien, Yeriset. Exacto, es un índice. Me está indicando que la persona está enferma. No estoy preguntándole si la persona tiene tos, si tiene fiebre, si está en España, si es verde, si es gris. Yo no estoy preguntando, no estoy diciendo que me digan porque está tosiendo. Le estaba preguntando qué tipo de signo es. ¿Sí? ¿Sí está claro de qué estoy hablando? Sí. Por ejemplo, esto es un representante de algo. Esto puesto en una puerta es un representante de algo. Mi pregunta es, ¿qué tipo de signo es? Índice. Un índice. Sí. ¿Un índice de qué? De que no pueden entrar, de que no. Exacto. De que no se puede molestar. Muy bien. Please do not No stop. causa absorción. Exacto. Muy bien, señor Reinberg. Exacto. No les estoy pidiendo aquí que me digan, ay, seguramente es que hay una pareja allá adentro, profesor, y están ocupados, o hay una reunión importante. No, yo no les estoy pidiendo eso. Les estoy pidiendo qué tipo de signo es. Punto. ¿Sí? Esto es un representante. ¿De quién? De Simón Bolívar. ¿Qué tipo de signo es? Un icono. Muy bien, gracias, Andrés. Esto es un representante. ¿Un representante de qué? De México. ¿Qué tipo de signo es? Un símbolo. Un Es símbolo. un Muy símbolo bien. y Ícono. también es un No. icono. ¿Por qué un icono? Ícono. ¿Por qué un icono? Porque es la imagen de un ave, pero no es un ave en sí. Bueno, sí, es un ave, es un águila. Eso es una imagen, pues, no es un ave Porque es real. el icono insignia de México. Claro. Pero fíjate que la respuesta que me da José David es la más acertada, pero no la única. Porque José David me dice, es un símbolo, porque es un símbolo de México, no hay una relación entre el territorio mexicano de la tierra con esta cosa de unos cactus, de unos... Ay, olvidé cómo se llaman estos cactusitos. Bueno, de estos cactusitos, de ese tipo de planta, eso no hay una representación, es un símbolo, pero lo que me dice cielo también es cierto, pero también es un icono, ¿sí? Ojo, todo en esta teoría del signo, en parte es de justificar. Si usted me justifica, Profesor. si cielo me dice, dame un segundo, cielo me dice, es un icono, y me dice algo como, ay, profesor, porque es icónico, profesor, porque representa, profesor, no me está argumentando. Pero cuando ella me dice, es la representación de un ave, es la imagen de un ave, ahí sí me está argumentando. Dime, cielo. O yo. Sí, Bueno, primero me habló cielo y luego tú. Cielo, dime. si en caso tal que haga usted una pregunta de qué es eso, qué opción, cualquiera de las dos opciones es válida. Siempre va a haber una opción más inmediata, ¿no? Y en este caso, te voy a ser muy honesto, la opción más correcta sería la de José David, porque yo pregunté, ¿esto qué es? No le puse nada más. Pero muchas veces para poder entender cuál es la opción más importante, tenemos que tener en cuenta el qué. Contexto. El contexto, muy bien, el contexto en que eso está pasando. Así a secas, diríamos, es un símbolo. Pero si de repente lo estamos viendo es porque estamos en una exposición de países latinoamericanos y queremos entrar a la exposición mexicana y vemos esto, entonces eso nos estaría indicando que ese es el lugar de la exposición mexicana, ¿sí? Entonces ahí ya sería un índice, dependiendo del contexto. Él es un símbolo, él es naturalmente un símbolo,
pero su interpretación va a depender, o lo que va a significar para ti en el momento, va a depender es de dónde está. Por ejemplo, ¿esto qué es? Profe. Dame un segundo, ¿esto qué es? Un símbolo. De entrada dime qué es. Es un mapa. Ahora, Un mapa. esto es un representante. Es un mapa y es un representante. ¿Qué tipo de signo es? Ahora sí. Ícono. Es un icono porque está haciendo no es un símbolo, porque si hay una conexión directa. Esto es como una foto de Colombia. Una foto chiquita de Colombia. Ahora, de entrada es un icono. Pero, por ejemplo, si lo vemos, hay un colegio y el colegio se divide por salones, el salón de música, el salón de artes, el salón de español, y llegamos a un salón y vemos esto, ¿hay qué tipo de signo sería? Salón de sociales. Un índice de que ese es el salón de geografía. Muy bien. ¿Quién me iba a decir algo? Hay personas que han intentado como preguntarme cosas. Una Esteban. No, profe. Dime, Alfredo. Vámonos al del arroyo peligroso. Ajá. Por ejemplo, para mí significa Barranquilla, o simboliza eso. ¿Por qué? Porque es el único lugar en el mundo donde eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Yo también pensaba eso. Esa es una interpretación muy correcta. De entrada uno diría, eso es un símbolo. Pero realmente, sí, eso es un símbolo de un arroyo peligroso, pero también es un símbolo de Barranquilla, porque es el único lugar en el mundo donde esa señal existe. Y de hecho, la mayor parte de las señales de tránsito no son tan claras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miramos las señales de tránsito, todas son así como medio ambiguas, no son así como tan concretas. Vamos a decir que no son, dame un segundo, yo debería tener las señales de tránsito. Profe, por ejemplo, la del triángulo que tiene ahí que se da el paso. Exacto, eso no tiene, o sea, ahí no te están mostrando un carrito dando la mano ni nada, ¿no? Eso no, son como bastante ambiguas, ¿no? El que se las sabe, se las tiene que saber, ¿no? Por ejemplo, aquí, el de la persona, ok, sabemos que implica una persona y que la persona se está moviendo, pero no sabemos lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que puede cruzar, ¿no? Que puede cruzar por la calle. O, por ejemplo, tránsito, las dos flechas no indican nada. Estas dos personas, de hecho, a mí esta señal siempre me ha llamado la atención porque yo siempre he sentido que son ejecutivos y no estudiantes. Pero fíjense, zona escolar, o sea, no es tan parecido, pero en la que nos dice el señor Alfredo de Barranquilla, esta es un carrito, un arroyo, hay lluvia, o sea, casi que ponen el carro está doblado, o sea, ni siquiera pusieron el carro recto, sino que lo pusieron doblado, casi que nada más falta que la persona esté saliendo por la ventana y gritando y diciendo auxilio, y de fondo la bandera de Barranquilla para saber que eso es en Barranquilla, y para rematar, le ponen el nombre, arroyo peligroso. Por si no entendiste todo, te dicen exactamente qué es. Exacto, esto sería, en parte, un signo que simboliza los arroyos peligrosos, pero que sea más que todo un ícono y que básicamente también nos remitiría a Barranquilla. Entonces, eso es bien interesante. ¿Sí está claro hasta ahora todo lo que he dicho? Sí, profe. Bien. Dicho lo anterior, casi todos los signos, si no todos, pueden tener los tres significados, o por lo menos dos, dependiendo de dónde esté. Casi todos los signos son, por ejemplo, pueden ser índice, icono, símbolo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del arroyo, es un icono, está representando cómo son un arroyo, es un índice que me indica que si me meto por ahí me va a llevar el arroyo, y también es un símbolo porque es una señal de tránsito y todas las señales de tránsito son símbolos, ¿no? Entonces se puede ser índice, icono y símbolo. Voy a quitar eso de te amo, eso fue un ejemplo de la clase pasada, pero se ve tan raro ahí que me molesta. Amar a alguien en la que voy a querer yo a nadie. Se puede ser índice, icono y símbolo, y se puede ser también índice, símbolo, y se puede ser también índice, icono y símbolo. Todos pueden ser en algún momento dado símbolos. Todos pueden ser en algún momento dado símbolos. Eso lo dice Peirce en algún momento dado. Todos pueden ser símbolos, no hay ningún problema. Sería raro que hubieran índices e iconos. Eso sería raro, porque
Entonces serían índices e iconos y símbolos. Porque todos pueden ser símbolos, y eso sería igual al de arriba. Generalmente cuando un índice es un icono, también es un símbolo, porque cuando un índice, es símbolo, y cuando un icono es icono, también puede ser símbolo. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? O sea, por ejemplo, un anuncio de que esté la exclamación de ayuda es un índice y un símbolo. Podría ser, exacto. Podría ser, no. Vamos por partes, Marta, vamos por partes. Yo no estoy diciendo que lo sea necesariamente. Estoy diciendo que puede llegar a ser la exclamación de ayuda, sería un índice y en ese caso sería un símbolo. Eso está bien. Pero, por ejemplo, la foto de alguien, la foto de... no, mentira, esta es la hojita. La foto de García Lorca es un icono, pero dependiendo de dónde esté puede ser un símbolo. Si, siguiendo con el ejemplo del colegio, si hay un salón de literatura, un salón de artes, un salón de tal cosa, y vemos ese cuadro, eso sería un símbolo de la literatura y por eso tenemos una imagen del señor García Lorca, ¿no? Dime, cielo, ¿un reloj qué? Que puede ser o sea, la imagen de un reloj puede ser un índice y un icono. ¿Por qué un icono? Ajá. El icono porque está representando un reloj, porque sería una imagen o una pintura, lo que sea. Okay, y si tiene una hora plasmada, pues sería un índice, indica la hora. Claro. ¿Y no podría ser símbolo también? Sí, porque simboliza el tiempo. Exacto, podría simbolizar el tiempo, también, o podría simbolizar Entonces, por eso te digo, cuando son solamente icono e índice, igual podrían llegar a ser simbólicos también. Entonces, por eso podemos decir mejor que no hay algo, o sea, no hay un solo signo que no pueda ser simbólico. Ojo, no significa que siempre sea simbólico, solo que en algunos contextos podría serlo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien. Dicho eso... Profe, una pregunta. O sea, que, por ejemplo, la imagen de parada de bus o la señal de tránsito parada de bus podría servir como índice, icono y símbolos también. Sí, porque icono. No me acuerdo de cómo es esa señal. Hay un bucecito, ¿verdad? Sí, un bucecito. Claro, sí podría ser un icono también, definitivamente lo sería. A diferencia del de Ceda el Paso, ¿no? El de Ceda el Paso, esto es simbólico y es un índice, te está indicando que debe ceder el paso. Pero yo no creo que sea icónico, porque realmente no sé qué tiene que ver ese triángulo con conceder el paso. Ahí sí tengo la duda de que sea icónico, ¿sí? Pero claro, el de parada de bus, muy bien, el de parada de bus podría ser símbolo, icono e índice, dependiendo de dónde lo estemos viendo. Si lo estamos viendo en la clase de los niños, niños, vamos a ver la clase de signos. ¡Ah! Ahí es simbólico, estamos enseñando los símbolos, las señales de tránsito. Pero si lo que vamos es nosotros corriendo y tenemos que coger un bus y no sabemos dónde lo vamos a coger, ahí eso nos indica dónde lo vamos a tomar. Y si estamos en la clase de dibujo y estamos en una clase de pop art, de pop art, de arte pop, y decimos, hoy vamos a pintar, nuestros cuadros van a ser de señales de tránsito, y entonces comenzamos a hacer nuestros cuadros de señales de tránsito, porque queremos hacer arte pop, ahí entonces sería icónico, estamos haciendo una representación de, pues, la parada del bus, ¿no? Dependiendo o del bus mismo, ¿sí? Muy bien. Todo depende del contexto en que los hagamos. ¿Dudas sobre esto? Un buen ejemplo es Freddie Mercury. Por eso era que yo siempre he tenido a Freddie ahí, ¿no? Freddie, esta imagen es un icono de la figura de Freddie en un concierto en concreto, en una presentación en concreto. Pero se ha convertido en un símbolo del rock, ¿sí? Para mí significa Radio Gaga. Ok, aunque ojo, no solamente es lo que signifique para ti, sino también lo que signifique según el contexto en que está dado. De pronto, así solo aquí puede significar eso. No sé por qué Radio Gaga en particular, pero puede significar eso. Porque ese fue el concierto que hizo en ese día. ¿Y esa pose la hace cuando canta Radio Gaga? En ese concierto. Esa pose, ok, si en ese caso, está muy bien, perfecto. Yo no lo sabía, no lo sé, no. Sí recuerdo el concierto, pero no sabía que la pose la había hecho como tal cuando cantaba Radio Gaga. Bohemian Rhapsody. ¿Esto fue en Bohemian Rhapsody? Decídanse, yo no sé dónde, en qué momento. Cuando canta la canción Bohemian Rhapsody.
Ah, bueno. De ese puño ya ustedes, ese dato histórico yo no lo manejo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Ninguna? No. Bueno. Dicho lo anterior, ECO también propone otras clasificaciones que pueden ser signos verbales, signos de canales y parámetros, cantidades de izquierdas continuas y según la fuente. Esas son otras clasificaciones que hay aparte de la de Peirce. La de Peirce es una, que a veces se cae por su propio peso, a veces no es tan fuerte como la gente cree. Justamente por todos estos contextos y toda esta ambigüedad, a veces nos resulta muy difícil clasificar algo. O sea, si yo les pongo un examen y les digo, les pongo nada más la imagen así de la palomita y les digo, díganme qué signo es ese, y eso me ha pasado en exámenes, los estudiantes te responden cualquier cosa, y entonces tú dices, te la voy a poner mala, y luego te quedas como que, pero su respuesta está bien pensada, o sea, me dijo que eso era un icono, porque eso es una paloma, pues no está tan mal, ¿no? Aunque yo esperaba que me dijera que era un símbolo. Entonces, esta clasificación de Peirce, aunque es muy buena, y quizás es la más aceptada, a veces no nos permite, ¿cómo decirlo?, organizar de la manera en que queremos nuestros datos, no nos permite describir de la manera en que queremos. Y al final lo que terminamos diciendo es que son índices, iconos y símbolos. Muchas veces terminamos diciendo eso. Todos son iconos, símbolos e índices. Todos son iconos, símbolos e índices. De hecho, para el taller que hice, quería un punto en el que solamente eso fuera una sola cosa y me resultó súper difícil. O sea, fue como que cada que escogía algo decía, por ejemplo, se escoge el logo de Apple, yo diría, eso es un símbolo, representa Apple, ¿no? La manzana. Pero luego digo, bueno, pero si está en una tienda, en un centro comercial, me estaría indicando que esa es la tienda Apple. Y aparte de eso, es un icono de una manzana, ¿sí? Entonces traté de buscar signos que fueran de una sola cosa, que a veces puede ser difícil, puede ser muy difícil, ¿no? La paloma, por ejemplo, es un, no, vámonos con un icono. La basura sería un icono de que hay, perdón, la basura no, vámonos con el mapa mejor. El mapa sería un icono, facilito, un icono, no tiene más, pero también podría ser un índice si está en un salón de clase, un símbolo de México si lo encontramos de repente en el consulado mexicano, o un símbolo de la pérdida de México, en este caso, cuando le robaron sus terrenos. Entonces, esto es un índice, esto no tiene mayor cosa, esto es un índice de la contaminación del hombre. Sí es cierto, pero también podría ser un símbolo a la hora de ser utilizado en el próximo foro de, no puedo atraparlo, en el próximo foro de medio ambiente lo ponemos como imagen central, y entonces lo que queremos es simbolizar la actitud del hombre, bla, 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 bla. Si lo convirtiéramos en una foto de una foto, o sea, si tomáramos una foto a la foto, ya sería un icono. Entonces se va volviendo complejo, y por eso hay como otras posturas y otras clasificaciones que no necesariamente son mejores, pero que sí nos pueden ayudar a organizar mejor algunos datos. Y a veces los autores lo que suelen hacer es que clasifican en índices, iconos y símbolos, y luego hacen otras clasificaciones posibles. ¿Sí está claro? O sea, a veces no se sostiene esa sola clasificación. ¿Sí? Profesor, el taller que se supone que vamos a hacer de los tipos de signos únicamente son de los iconos, símbolos e índices. Claro, solamente. Okay, perfecto. Ya. Ahora vamos a hablar de tipología de signos. Aquí yo puse que según Humberto Eco, pero realmente no son de Humberto Eco. Humberto Eco lo que hace es un resumen, ¿no? Como un resumen de diferentes posturas de diferentes autores. Algunas, como se habrán dado cuenta, quedan un poco sin explicar del todo. Y nosotros tampoco vamos a ahondar en eso porque pues nos tomamos la vida analizando todo eso. Y no es la idea, ¿sí? Entonces, hay diferentes posturas. Por ejemplo, hay signos según su naturaleza, hay signos según cómo se producen, hay signos, por ejemplo, según el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a comenzar por el día de hoy con los dos más básicos, que ya ustedes se lo saben, pero nunca hemos dicho así abiertamente, estos son tipos de signos. Entonces, hay un primer tipo de signo que podemos clasificar que tiene que ver según su naturaleza. Signos según su naturaleza, ¿sí? Y los signos según su naturaleza, se clasifican en dos, que serían ¿cuáles? ¿A quién se le ocurren? Serían signos naturales, naturales y no naturales,
que también se pueden llamar fácilmente artificiales, es lo mismo. Entonces, la primera clasificación serían signos naturales y signos no naturales o signos artificiales. Eso es súper fácil, ¿no? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo no natural? Por ejemplo, en nuestras diapositivas iniciales, aquí vemos, por ejemplo, que esto es un signo natural, esto es artificial, ¿sí? Los signos que produce el hombre, que se inventa el hombre, son signos artificiales, y los signos que son producto de la naturaleza son signos naturales. Usted ¿Sí dijo vemos? que el idioma es artificial. Exacto, muy bien, porque el hombre lo produce, ¿sí? Por ejemplo, signos no naturales son aquellos en los que no hay una intervención del hombre, el hombre no los crea. La flor, por ejemplo, es un signo natural. Cualquiera puede decirme, ay, profesor, pero el hombre le echa abono a la arena. Sí, eso es cierto, el hombre ayuda a que ese signo surja, pero no es como que él coge la planta y entonces hace para que la flor salga. No, no, la flor nace naturalmente. Incluso por mucho que el hombre le eche abono a la arena, si la planta decide no tener hijos, no tiene hijos, lo que llaman hijos, ¿no? Que es dar el fruto Y los para que bebés, salga. ¿Los bebés tú qué crees que son? no sé, profe, le estoy preguntando. ¿Tú qué crees que son? Vamos a poner este ejemplo, Marta. Los signos artificiales los crea el hombre a su voluntad. Si tú quieres ser mamá y estás imposibilitada genéricamente, o sea, tus genes te impiden ser mamá, ¿será natural o será artificial? Natural. Es natural. De pronto Marta me está haciendo la pregunta porque Marta dirá, ay, pero los hace el hombre, pero cuando el hombre hace ñanga ñanga con la mujer y tal, y entonces lo están creando, ¿no? Sí es cierto, pero él es producto no de nuestro cerebro, no que nuestro cerebro decide crearlo, sino que es producto más de nuestros aparatos reproductores. Son naturales, los bebés son naturales. Una mujer con el vientre crecido estaría indicándonos que está embarazada y eso sería un signo natural, producto de la naturaleza, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos en epistemología ciencias sociales y ciencias naturales y decíamos que las ciencias naturales son aquellas que analizan al hombre desde su naturaleza? Entonces, todo lo que pasa en el hombre desde su naturaleza sería un signo natural, ¿sí? Por ejemplo, un barro en la cara porque te comiste ayer una libra de mantequilla con yuca, no sé. Cualquiera diría, Marta, eso es culpa tuya, tú te lo generaste, pero no, es una reacción del cuerpo, es natural, por comer tanta O mantequilla. también puede generarse por el ciclo menstrual. O por el ciclo menstrual, por ejemplo. Bueno, que es que estaba poniendo el ejemplo de la yuca con la mantequilla, porque cualquiera diría que es culpa tuya por comer mantequilla. A diferencia del ciclo menstrual, que eso no es culpa de nadie, eso es natural. Pero claro, eso cualquiera diría, no, el barro es artificial ahí porque tú te lo creaste tú mismo. O cuando te comienzas a dar uña en algo y te haces una llaga, cualquiera diría, ay, eso es artificial porque te lo hiciste tú mismo. No, 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 tú te lo hiciste, pero fue un producto natural, eso fue una reacción de tu cuerpo, esos son naturales, ¿sí? La flor sería un signo natural. Cuando vemos un palo florecido nos indica que ya va a dar fruto, nos está indicando que va a dar fruto. Generalmente los signos naturales son índices. Casi que al 100%, los signos naturales son índices, nos indican algo de la naturaleza. Las nubes nos indican que van a llover. El barro en la cara nos indica que tienes acné o que es producto pues, de la menstruación o algo por el estilo. Nos están indicando un estado. Incluso a veces los estados de ánimo, que también son naturales, también son índices de algo, ¿no? Estoy molestísimo, estoy súper rabioso y eso me indica que algo debió pasar para que yo me enojara, ¿no? Entonces, fíjense que los signos naturales son... Profe, ¿y las enfermedades mentales? Serían naturales, porque no te las generas tú mismo, no te las generas conscientes, ¿sí? Los signos naturales son índices. Por ejemplo, una enfermedad mental indica que algo en la química de tu cerebro no está funcionando bien, ¿sí? Los signos naturales son generalmente índices, mientras que los no naturales, los que crea el hombre, serían más que todo de los tres tipos. Esos pueden ser índices, iconos y símbolos. ¿Está claro? Casi todo lo que tiene que ver con enfermedad, no, casi todo no, todo lo que tiene que ver con enfermedad o con la naturaleza del cuerpo es automáticamente, oye, porque esto está en doble columna. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza del cuerpo es natural y es un índice de algo, ¿no? Se me cayó el pelo
se me está cayendo el pelo aquí, ya me están saliendo entradas, eso es un índice de que me estoy poniendo viejo, o de que estoy sufriendo de alopecia, o algo por el estilo, o de que debería dormir más de lo que duermo, no sé, ¿sí? O profe, cuando se va a entrar a algún lugar y tiene que ser obligatorio el uso del tapabocas. ¿Eso sería natural o artificial? Artificial. Muy bien, estaría indicando algo. Por ahora estamos hablando de las naturales, pero claro, el uso del tapabocas es algo artificial, no es algo que venga con nuestro cuerpo, es algo que nosotros hemos decidido usar por salud, por lo que ustedes quieran, pero es algo artificial, ¿sí? Y los no naturales o artificiales, bueno, ya los conocemos, son los que son creados por el hombre, por ejemplo, esto, mover la manito, ven, 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 hacer silencio, son signos creados por el hombre, pero al mismo tiempo también las palabras son también artificiales y todo lo demás, ¿no? Todo lo que el hombre crea. Ahora, a veces podemos coger, y eso es bien importante, podemos coger un signo natural y convertirlo en artificial para cambiarle el significado, ¿sí? Por ejemplo, la amapola no, la orquídea, perdón, es que obviamente país del narcotráfico puede confundirlo a uno. La orquídea es un signo natural de una planta, pero también lo hemos asumido como un símbolo de Colombia. Ese nuevo uso de la orquídea ya es artificial. La orquídea en sí misma nace para darnos frutos, ya. La flor llega para indicarnos que pronto viene el fruto, ya. Esa es su función. Esa es su función natural. Si nosotros tomamos un signo natural y le damos otro significado, ya eso es otra cosa. Por ejemplo, una mujer embarazada con su barriga crecida, así, la barriga crecida, eso es un índice de que está embarazada, ¿no? Pero si, por ejemplo, bueno, vamos a asumir que esto también es posible, pero vamos a asumir que está embarazada. Pero, por ejemplo, si ya yo lo que hago es nada más barriga, vamos a poner no mujer, sino barriga. O bueno, vamos a dejar la mujer embarazada. Si ya yo lo que hago es crear una clínica materna y pongo esta imagen en mi nombre, clínica materna, los bebés bonitos se llama. Y tengo esto, obviamente, esa mujer es natural, se supone que ese proceso es natural, pero ya yo no lo estoy utilizando por su carácter natural, sino que ya lo estoy utilizando como un símbolo de lo que se hace en mi clínica y como un icono también de una mujer embarazada. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? O sea, algo natural nosotros lo podemos convertir en artificial si lo utilizamos para darle otro significado. Por ejemplo, el corazón de amor, vamos a ponerlo así. Yo no sé si ustedes se hayan dado cuenta que este corazón es bastante parecido y está bastante basado en el corazón natural, ¿sí? Vamos a buscar un corazón natural. Un corazón humano. Yo no sé si ustedes hayan notado eso, pero un corazón humano es más o menos similar. Miren, tiene el final, es igual, y aquí, si le quitamos las arterias, también sería un poco como siguiendo la onda, ¿no? Por ejemplo, miren, este que es como de, aquí está, es así, y aquí, si le quitamos las arterias, él baja, y aquí vuelve y sube. Bien, es bastante parecido, ¿no? Pero cuando ya lo hacemos bonito, y lo hacemos de esta manera, ya entonces estaríamos utilizando la imagen del corazón humano para hacer algo más simbólico, que represente el amor, ¿sí? Entonces podemos tomar cosas naturales para volverlas artificiales si les modificamos un poco lo que nos quieren dar a entender. ¿Dudas sobre esto? Lo que lo diferencia entre natural y artificial es la intención, ¿no? Sí, claro. Cuando es natural, cuando es algo natural, algo que salió por la naturaleza y su intención es simplemente un carácter natural de la naturaleza, es signo natural. Pero en el momento en que nosotros le cambiamos el significado o lo utilizamos de otra manera, ya deja de ser natural para convertirse en ese contexto en artificial. Por ejemplo, rosas. Las rosas, ¿no? Luego yo conecto así a la casa de alguien. Las rosas son signos naturales, signos de las plantas, ¿no? Indican algo. Pero si ya yo llego con eso a la casa de una persona, ya es un signo de amor. Es más, estaba escribiendo rosas y enseguida me salió rosas de amor. Y es un signo de amor, un regalo, aprecio, bla, bla, bla. ¿Sí? Eso por una parte. Por la otra, voy a seguir de largo.
me voy a tomar las 7:45 porque me he estado demorando mucho y les voy a dejar el taller para la casa y que me lo envíen el sábado, a más tardar, ¿sí? No me importa, no era mi plan, pero prefiero seguir explicando porque así soy yo y no me importa. ¿Está claro? Está claro. Es una lástima porque yo quería que lo hicieran aquí, porque quería en parte tomarles la asistencia con ellos, pero pues nada, en parte creo que hasta les conviene. Eso sí, no quiero que me inventen pacos, quiero que me hagan respuestas concretas y directas. No se pongan a inventar pacos ni a buscar en Google ni nada de eso. Me hacen el favor y hacen algo serio. Bien. Profesor, talleres individual. Evidentemente, sí. Otra división posible, además de signos naturales y signos artificiales, es entre una muy fácil, signos verbales y signos no verbales, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los signos verbales? Los que producimos con nuestra voz, con nuestro aparato fonador, el aparato fonador que tenemos los seres humanos, que involucra desde los labios hasta los dientes, encías, paladar y todo lo demás, y sobre todo cuerdas vocales que nos permiten producir sonidos, y los no verbales, que son todos esos que se salen de allá. Si recordamos, ¿quién se dedica a estudiar los signos verbales? La lingüística. La lingüística, muy bien. Y los no verbales, la semiótica. Bueno, la semiótica estudia ambos, pero los signos verbales son los que corresponden particularmente a la lingüística, mientras que en la semiótica, pues, entran todos, ¿sí? Hay signos verbales y signos no verbales. Eso también lo sabían, pero eso nos sirve a nosotros de pronto un poco para clasificar también, ¿no? Los signos verbales son siempre simbólicos. Con excepción, bueno, no voy a poner con excepción, aunque los deícticos son índices. ¿Se acuerdan de los deícticos? Yo, tú, él, los pronombres, los demostrativos, esa, que parece que uno señalara con el dedo, que vimos en la clase pasada, que lo comentamos someramente. Bueno, esos son deícticos. Los signos verbales son principalmente simbólicos y un grupo también es índice, ¿sí? Uno de los grupos también es índice. Por el otro lado, los no verbales esos sí son completamente símbolo, ícono e índice. Eso sí pueden ser cualquier cosa, los no verbales. Ahora, hay algunos signos verbales hechos por el hombre que pueden ser icónicos. ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser icónicos? Son poquitos, pero hay algunos. ¿Qué cosa? Hay algunos signos verbales que el hombre produce con su boca que pueden ser icónicos. ¿Bostezar? No. Silbar, profesor. Son las onomatopeyas. Por ejemplo, cuando yo hago yo digo, ¿cómo hace el gallo en Colombia? Le pregunto yo a un amigo peruano, ¿cómo hace el gallo en Perú? Y él me dice, ay, en Perú el gallo hace ¡cocaracó! El sonido que él está haciendo está imitando el sonido del gallo. En ese caso, solo en esos casos, los signos verbales que llamamos onomatopeyas pueden ser icónicos. ¿Sí está claro? Pero son pocos, Cuando le decimos al niño, mira, wow, ese wow está imitando el sonido del perro. Ahí puede ser icónico, porque es una imitación de un sonido, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién me iba a preguntar? No, profe, y si por lo menos, si yo hago el sonido ese. Eso no sé qué es de silencio. De silencio, sí. No, ese no sería onomatopéyico, porque ¿quién dice que el silencio suena así? Nos acostumbramos a decir que el silencio. Profe. Dime. Que si el Joe no hacía esas cosas, como unos sonidos cuando estaba cantando. Depende, sí los hacía, pero es que depende si él los hacía imitando al animal
o lo hacía por mero gusto de él. Por ejemplo, yo puedo estar cantando la y hacer realmente si no estoy imitando a nadie, si no es algo que puedo hacer con mi voz, ahí no sería icónico. Es solo icónico cuando uno imita el sonido de otra cosa que ya existe. Por ejemplo, rum, 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 imitando el de la moto. Ahí sería icónico, porque sería imitar. Cuando uno imita. Okay. Dime. No, le iba a decir que si el llorar, pero entonces no, porque tú no estás imitando nada. ¿O sí? Depende, porque si lo haces para mamar gallo como haciéndolo como imitando el llanto o fingiendo llanto, en un chiste, por ejemplo, y la otra boba, por ejemplo, estás hablando con tu amiga y la otra boba comienza, ahí sí sería icónico porque estás imitando el sonido del llanto de tu amiga. Pero si estás llorando porque eres tú la que está con el pesar, no, obviamente ahí no sería eso, sería un signo natural, pero que indica, ¿no? Bueno, pero no sería verbal, ahí no sería verbal, ¿no? Cuando haces el sonido imitando el llanto de otra persona, sí sería icónico. Cuando imitamos sonidos de cosas con nuestra voz, estamos siendo icónicos. Cuando decimos palabras, es que hay que dividir en dos partes. Por ejemplo, cuando hacemos imitando el sonido del clavo, eso podría ser más o menos. Es que estos son palabras, ¿sí? Los primeros son palabras, ¿no? Signos verbales, simbólicos y a veces deícticos son palabras. Acá son sonidos. ¿Sí? Pero que mucha gente los identifica así, o sea, como sonidos de perro, sonidos de gato, que producimos de forma verbal, ¿sí? En los signos verbales pueden haber palabras y cosas que no son palabras, sino sonidos, ¿no? Wow, 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 meh, cosas así, son sonidos que producimos con nuestra voz y también hay sonidos que producimos normalmente que son palabras. Las palabras generalmente son simbólicas y a veces deícticas. Los sonidos que producimos con nuestra voz, imitando cosas de la vida real, son icónicos. Cuando no estamos imitando nada, ahí son simplemente simbólicos, ¿no? Si yo hago bla 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 y lo hago porque quiero darle ritmo a mi canción, ahí simplemente sería otra cosa, no sería icónico. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí. Bien. Bueno, aquí cuando estábamos hablando de signos verbales y no verbales, bueno, aquí está claro, hay signos que se pueden transmitir con palabras, como el ven, moviendo la mano, y como guardar silencio, y hay otros que se pueden con gestos, como moviendo la mano y guardando silencio, y también hay otros que pueden ser con palabras. Es viable creer, hay un par de teorías, pero no voy a ahondar en esto, pensé ahondar, pero realmente por tiempo eso no se puede. Hay un par de teorías que son la teoría de la significación y la teoría de la comunicación, que una se encarga de estudiar cómo creamos significados y la otra cómo comunicamos. Y estas dos teorías, una estudia cómo se crean los significados y la otra cómo utilizamos los significados para comunicar. Pero se considera que para esta teoría estudia simplemente el estudio del lenguaje, ¿no? Pero no vamos a ahondar en eso, lo estoy mencionando solo porque está aquí escrito y para no dejarlo pasar, ¿sí? Y pues nada. Y pues nada, hasta ahora tenemos entonces, primero, dos divisiones. La primera es una división entre dos tipos de signos, naturales y los no naturales. Los naturales surgen por la naturaleza y los no naturales son creados por el hombre intencionalmente, a veces no con intención, pero el hombre participa cerebralmente con su inteligencia, participa en su creación. Y bueno, ya sabemos que todo en la vida son signos, ¿no? O sea, todo en la vida son signos, cualquier cosa que vemos son signos, ¿sí? La cayena es una flor que indica la vida y la reproducción de la planta, eso es natural, pero cuando lo convertimos o le damos un carácter, una interpretación diferente, la convertimos en artificial. La cayena la convertimos en la flor de la ciudad, por ejemplo. Si decimos que la cayena en Barranquilla, por ejemplo, es la flor de la ciudad, no sé cuál será la flor de Cartagena, decimos la flor de la ciudad es la cayena, entonces ahí se convierte un signo natural, pasa a ser artificial, pero en ese significado, ¿sí? Y
la orquídea para Colombia, por ejemplo. Y en el caso de los verbales, pues hay signos que son verbales y signos que no son verbales. Todos son importantes. Los verbales y los no verbales son importantes. Hay signos que solo son verbales, que tienen que ver con la lengua, con el lenguaje. Y hay signos que solo son no verbales. Y en la mitad hay signos que podemos decir con palabras o sin palabras. Por ejemplo, si yo hago así, estoy diciendo que vengas, o también puedo utilizar la palabra ven, ¿sí? Puedo utilizar el lenguaje natural, o puedo utilizar el lenguaje, las lenguas naturales, las palabras, o puedo utilizar un signo, ¿sí? Si puedo utilizar los dos, eso estaría en la mitad. Pero a veces hay cosas que solo podemos hacer con la boca. Decir, por ejemplo, hipócrita. ¿Cómo haces con signos? ¿Cómo haces con las manos o con los gestos? ¿Cómo le dices a alguien hipócrita, no? Te encuentras con un amigo y te das cuenta que es un hipócrita, te enteras de algo y le quieres decir hipócrita, pero no se lo quieres decir con palabras. ¿Cómo se lo dices? Solo tienes las palabras, no tienes más. Con los labios. Sería lo mismo, estarías utilizando una palabra aunque no estuvieras utilizando sonido. Y hay otras cosas que a veces solamente las podemos transmitir con gestos. Este meme GIF que ha servido para hacer muchos memes más, esta imagen de esta niña, este gesto, decirlo con palabras, no es tan fácil, ¿no? Por ahí hay un mensaje que dice que un gesto vale más que 1000 palabras. En parte eso aplica en este caso. Cuando hablan de gesto, ahí se puede significar muchas cosas. Claro, pero ¿cómo traduces esta cara de esta niña en palabras? ¿Cómo dirías que ella se siente ahí? No es lo mismo verla. Por eso para ustedes el sticker es tan importante, porque el sticker transmite mucho de lo que ustedes quieren decir, ¿no? Sí, exacto. A eso es lo que me refiero, de que se puede utilizar para muchas cosas y por eso es como más difícil. Exacto, decirlo en una sola palabra. Yo digo, por ejemplo, voy a hacer un examen difícil y me mandan este sticker al WhatsApp. Es como si ustedes quisieran decirme, con ese solo sticker, quisieran decirme, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿A este man qué le pasa? Oye, ¿quién le dijo a él que podía cambiar? Todo un montón de cosas le dicen con una sola imagen, ¿sí? Entonces, a veces el lenguaje no verbal, nuestros gestos, pueden decir más que 1000 palabras. Bueno, que 1000 palabras no, pero que muchas palabras, ¿sí? Dicho esto, quiero cerrar. Dan, dime. Estaban preguntando que si la lengua de señas, pero eso también es verbal. Muy bien, exacto. No, sí, aunque claro. Aunque no se utilicen sonidos del aparato faríngeo, eso también es verbal. Eso es muy cierto, Cielo. Muy bien. ¿Alguien más me iba a decir algo, Marta? En el texto decía que el lenguaje verbal era como la reina, por decirlo así, el lenguaje no verbal era una porquería. Entonces, ahí, no dicen eso, o sea, lo estoy simplificando, pero sí decían cosas feas. Bueno, más o menos, Marta, de pronto tú te pusiste bien dramática. Lo que dicen en el texto es que el lenguaje verbal es el más perfecto que hay, es el más completo. Sin embargo, hay cosas que no se pueden decir con el lenguaje verbal. Por y eso, pero actualmente eso es así o no, o ya ahora los dos. No, es que ambos son importantes, porque es que el lenguaje, como dice aquí, el lenguaje verbal, ahí no dice verbal, pero es el lenguaje verbal, es el artificio semiótico más potente. Con las palabras es que podemos lograr más cosas, pero no siempre es inefable. Es decir, ¿ustedes no les ha pasado de repente que un amigo, por ejemplo, están hablando, vamos a poner un ejemplo inventado, que de pronto ustedes le dicen al amigo, oye, ¿me vas a acompañar a ir a lo que te dije esta mañana que fueras conmigo? Y el amigo viene y le dice, sí, claro, yo voy contigo, pero en la cara ustedes notan que ese amigo no quiere ir. Y ustedes le dicen, no, pero si vas a ir, ve de verdad, o sea, no te vayas a poner a ir porque me tienes que acompañar, si quieres no vas. Y entonces el amigo les dice como que, pero no te acabo de decir que yo sí voy. Fíjense, ahí el lenguaje verbal está diciendo una cosa, pero el no verbal está diciendo otra. Y ustedes están escuchando más el no verbal, porque el no verbal es el que les está diciendo la verdadera actitud del amigo. Entonces, sí, el lenguaje verbal permite transmitir más cosas, pero el no verbal es importante porque permite transmitir cosas que no podemos con palabras, ¿sí? De alguna manera ellos se complementan, ¿sí?
Solo que como el lenguaje verbal utiliza palabras más complejas, podemos transmitir a veces más significados. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Se murió alguien, ojalá no, se muere alguien de su familia y llega un amigo de ustedes y les dice, ay, lo siento mucho, lamento tu pérdida, bla, 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 y les dice muchas palabras bonitas. En ese contexto, ¿qué es más importante? ¿Que te digan palabras bonitas o que te den un abrazo? Un abrazo. Definitivamente, ¿no? Entonces, fíjense, el lenguaje verbal puede transmitir muchos significados, pero no siempre es suficiente. Como dice Marta, sí, el lenguaje verbal sería la reina, pero no vamos a pensar, yo no recuerdo que el texto diga eso, Marta, no vamos a pensar que el otro es una porquería. No, el otro complementa el lenguaje verbal y en algunos casos lo reemplaza. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Si no hay dudas, profesor, nos vemos. una pregunta. Dime. Aparte aquí. El icono, como el significado que usted nos estaba dando, ¿es correcto únicamente en el significado en semiótica o siempre es así? Por ejemplo, si te preguntan qué es un icono. Yo te recomiendo que cuando te hagan esa pregunta tú digas, desde el punto de vista semiótico es esto. Porque a veces puede pasar como lo de Madonna, ¿no? Entonces tú vienes y dices, un icono es esto y te dicen, ay, pero Madonna es un icono del pop, entonces te tocaría a ti explicar. La definición más correcta de icono es la que se ve en semiótica. Pero a veces en nuestro diario vivir, en nuestro lenguaje, le cambiamos un poco el significado a las palabras, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Bueno, si no es más jóvenes, nos vemos en un rato para anteproyecto. Bye. Y en un ratito también, ahora que termine de aquí, de paso ceno y les envío enseguida el link del taller. ¿Está claro? Provecho, profe. Vale. Deme un segundo, no sé si todavía. Profe, ¿usted dónde sube las clases? En el mismo lugar de siempre, hijo mío, en Proyecto E. Sí. Perdón, en YouTube. En YouTube, profe, y las diapositivas, déjelas también en Proyecto E. Gracias. Las diapositivas son mías, Esteban. No entiendo por qué ese tono tuyo, así como grosero de gracias, pero las diapositivas son mías. Jamás y nunca, yo never. Pero ¿cómo son el gracias para los demás? Qué altanería hoy. Sí, son altanero, ¿no? Son altaneros. Como el amigo del ejemplo, como el amigo de que puso en el ejemplo. Exacto, muy bien, Frank, muy bien, Ricardo. Es que lo hice para eso, profe, para que pegara con el ejemplo. Claro, como no. Bueno, ya, bye, chao. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Vale, igual.